Hola. Pues ya estamos hoy de vuelta conmigo, Sailor Moon de los Andes, Sailor Moon de Colonial, travesti de cada día, personaje. Llámame Juan Diego, llámame Amaru, llámame Mar, llámame como quieras, pero siempre travesti. Estamos aquí en Insumises, a punto de dar la bienvenida a algo fantástico, a unas invocaciones que he podido hacer con apoyo del equipo del Primavera Pro, unas invocaciones a las que deseo, a las que recibo con pasión y con absoluto amor, para una conversación que no podrá sino ser revolucionaria, que hablará sobre la presencia de los cuerpos en las calles, sobre la toma y la celebración, además del festejo por la vida, desde el perreo, desde el voguing, desde el grito y sobre todo desde una música que no debería calmarnos, que debe desconsolarnos, que debe enfurecernos y que debe levantarnos. Hoy están aquí mis ex, y ya pueden aplaudir. Les recuerdo que están viendo travestis en un escenario en el Reino de España. Travestis que vienen de los sures del mundo, travestis que como malas hierbas atraviesan y llegan a estar. Les recuerdo lo que están viendo. Les recuerdo el acto de generosidad inmensa que representa desde nosotros, ante ustedes, pero para nosotros y con nosotros estar aquí. Nuestra colombianización, nuestra nueva colonización y nuestro estar acá, porque también este es nuestro lugar. Así es. Y este escenario hoy también es lugar de Nadia Granados. Qué delicia pronunciar esto, qué delicia esta presencia. Por favor, que pase. Uy, uy, uy. Bueno, pero no solo contamos con estas personas fantásticas, sino también porque las travestis nos infiltramos, porque llegamos como sea, nos dejen pasar o no, vamos a llegar y vamos a atravesar. Está también con nosotros lo más bello que aparecerá ahí. Hola, corazón. Y ahora les cedo este espacio que no es cedido sino compartido, es todo suyo. Por favor, deslúmbrennos. Para empezar, vamos a empezar esto con nuestra presentación, más que un bla, 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 con lo que Nadia, lo más bello y yo sabemos hacer. Así que, Rodri, cuando quieras. Súbele a la pista. Un poco más. Del país del cual nosotras venimos, un poco más a la pista. El que se cree un presidente nos ha puesto a un duque. Un poco más a la pista. Pero yo sé que ustedes, aquí en España, tienen un rey. Así que para todos ellos, políticos incorrectos, va esto. Y eso que no tocó el piano. Él es un duque, no hay quien le eduque. Él se cree un duque. Él es un duque, no hay quien le eduque. Él se cree un duque, no hay quien le eduque. Que se eduque. Él se cree un duque. Se cree un duque, pues que lo eduquen. Hoy no quiero ser un duque, porque no soy el rey, soy un vasallo, un payaso. Hoy no quiero ver a Duque. Se pone buena facha bien para acá. Cuando lo falso es positivo y el que es líder lo elimina. Si no viene con 7 enanitos. Y si entra Blancanieves, glifosato, él le saca. Los 7 enanitos juegan solo conmigo. Conmigo. Juegan solo conmigo. I hope. No hay job,
no hay job, no hay job. I hope, I hope. No hay job, no hay job, no hay job. Hoy no quiero ver a Duque. Cuando hay que protestar, él nos manda a callar. No quiere conversar. Tal vez si eres Maluma, te muestre su fortuna. Así todos olvidan y entra nueva cortina. Hoy no quiero, hoy no quiero, hoy no quiero. No quiero verlo. ¿A Duque? Un títere, un lerdo político siniestro. No quiero verlo. Un títere o ingeniero, un político siniestro. No quiero verlos. Títere, lerdo, político, siniestro. ¿Sí o no? Lo más bello. ¿Sí o no? Nuestro drag king colombiano aquí. ¡Oh, atención! Desde la agencia española nos acaban de informar que el disque presidente de Colombia ha llegado a encontrarse con su majestad. ¿Cuáles fueron las palabras del disque presidente? Su majestad, que el presidente le manda saludos y que lo quiere mucho. Así fue. Su majestad, si existe un rey, que exista la guillotina. Y si existe Duque, que por fin ya caduque. Hoy no quiero ver a Duque. Él quiere estar impuesto, más de 15 les mete. Y si le dan papaya, les mete la naranja. Y si usted vio de más, cianuro pa' brindar. Aquí es fácil callar, billete hay que sacar, por eso hoy no quiero ni reyes ni violentos, ni duques más impuestos. Que el pueblo se levante y que al corrupto bajen. Ni reyes, ni violentos, ni más duques impuestos. Ni reyes, ni violentos, ni más duques impuestos. Hoy en este escenario, las colombianas, les colombianes, aprovechamos este espacio para decir lo que no nos han dejado decir. Por a todos ellos que han callado, por aquellas, por aquellos, hoy nos levantamos. Ni más reyes, ni más violentos, ni más duques impuestos. El pueblo que se levante y que al corrupto lo hagamos pagar, porque te la vamos a cobrar. Seguimos con esta presentación con una parte de Mi primer colombianización. enfrentamiento ocurrió cuando tenía 20 años. Todos sabemos que la obediencia y el respeto son la clave para preservar la vida en este negocio. No me gusta herir a personas que no me han hecho nada. No soy una mala persona, es solo que estoy en una línea fea de trabajo. Matar es un tipo de trabajo, es mi trabajo, solo recibo las órdenes y las ejecuto. No lo hago por el dinero, lo hago por las mujeres y la fama. No he matado por una razón, no lo haría. Mato sin razón. Solo por trabajo es difícil, pero es mi trabajo.
Es cruel, pero es mi trabajo. Y a mí me gusta trabajar, trabajar y trabajar. Lo necesito, trabajar, trabajar y trabajar. Cuando trabajo. No tengo que llenar documentación, ni pagar pensión ni salud, el dinero entra completo. Y con ese dinero puedo acceder a objetos que me permiten ser un hombre respetable. Trabajo no hay. Es una buena promesa en campaña presidencial. Pasan los presidentes, consiguen un excelente trabajo, y demuestran que mejor que trabajar es robar, que mejor que trabajar es matar. Los que tienen el poder demuestran que el dinero fácil es el mejor dinero y que no pasa nada si asesinas gente para avanzar. Lo importante es avanzar, lo importante es ser como el patrón. No todos llegan a ser el patrón, pero siempre puedes sentir que te pareces a él. Pero para eso hay que trabajar. Y a mí me gusta trabajar, trabajar y trabajar. Lo necesito, trabajar, trabajar y trabajar. Hay trabajo, pero el trabajo es asesinar. La gente es pobre porque quiere, porque no arriesga. Subo a mi moto y trabajo disparando a personas que no me han hecho nada. Les silencio con mis balas. Mi trabajo es silenciar a gente que se interpone al progreso del país. Me gusta imaginar que soy un gángster de videos musicales, un maleante en su finca, con carros lujosos y ropa costosa, rodeado de mujeres hermosas y complacientes, semidesnudas, yo en el medio. Que soy un hombre, morirás por mí, yo soy un hombre, soy el dueño tuyo, soy un hombre, del centro del mundo soy un hombre, soy tu proveedor, yo soy un hombre, no juegues conmigo, soy un hombre, nunca me conmuevo, soy un hombre, superior a ti, yo soy un hombre. Venoso, carnoso y duro, estrellala contra el muro, vio la mata sin apuro, sangre fluye, dale duro. Venoso, carnoso y duro, estrellala contra el muro, vio la mata sin apuro, sangre fluye, dale duro. Sangre con pene, pene con sangre, sangre con pene, pene con sangre, sangre con pene, pene con sangre, sangre con pene, pene con sangre. Mi carro, mi tenis, mi mansión, en busca de sangre como un pistolón. Mi mejor amigo, mi pene, mi pasión, fuerte, grande y duro como mi patrón. En el mundo patriarcal el pene representa el padre del poder de una nación, la fuerza de un gobernante. Machos penes fueron reyes, generales, genocidas. Que apenas es necesario para ser alguien en la vida. Mundo fálico, androcéntrico de recias estructuras levantadas con violencia, verticales, individuras. Falocracia se levanta poniendo al pene en el centro, instrumento que penetra a la mente y a los cuerpos. Sangre con pene, pene con sangre, 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 pene con sangre, sangre, sangre con pene, pene con sangre, sangre, sangre con pene, pene con sangre, sangre, semen, 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 semen. En esa ficción todo parece lujoso.
Como en las películas, todo va tan rápido. Pero en realidad, alguien tendrá que recoger el cuerpo reventado por mis balas, quizás su hijo, su madre, o su esposa, su abuelo. Yo sé que eso destroza emocionalmente a los familiares, pero es mi trabajo. Hay que tener muchas agallas para hacer tanto daño, pero no me importa, es mi trabajo. En otra modalidad, hay que desaparecer el cadáver, tirar los pedazos de cuerpo al río, para borrar las huellas de los cuerpos torturados y que las estadísticas no puedan confirmar que en este país estuvimos exterminando comunidades enteras a punta de bala, machete y motosierra. Todo es sobre dinero, inversiones y poder. Tienes que ser cruel para permanecer en el poder. Los que tienen el poder pueden pagar a otros para aniquilar a quienes se interponen en su camino. Me convertí en un sicario porque quería morir. Antes era muy tímido y no podía mantener una buena conversación con mujeres. Fue humillante, feo y triste. Antes estaba muy solo y para mí era muy triste. No quiero ser esa persona de nuevo. Desafortunadamente nadie presta atención a los angelitos. Todo el mundo presta atención a los demonios, en las personas malas y nadie se preocupa por las buenas personas. Ahora tengo un perfil en Facebook en el que me llamo Broly Banderas, el sicario más famoso de las redes sociales. Soy una celebridad, como un artista. Cuando salgo todos quieren comprarme una botella, quieren salir conmigo, me invitan a beber o quieren sacarse fotos conmigo, así son mis días. Antes nadie se preocupaba por mí y ahora tengo todo tipo de mujeres, incluso pelean por mí. Algunas vienen de muy lejos solo para pasar un tiempo conmigo, solo para tener sexo conmigo. Antes no era así, ahora soy el mejor amante. Sé que mis días están contados, el gobierno me está buscando y los enemigos también están buscándome, pero de todos modos, no importa porque lo que tengo realmente es genial: dinero, mujeres, camionetas nuevas. ¿Qué más puedo pedir? Si puedes tener el mundo, ¿por qué estar bien con solo un pedazo de él? El mundo es tuyo. El mundo es tuyo. 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 El mundo es tuyo. Ay, 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 ay. Ahora sí, hola, ¿me escuchan? ¡Ay, qué bienvenida! Hola, lo más bello, amore. Me encanta porque realmente lo más bello viene del futuro. ¿Amor? ¿Qué más? Bebé, En realidad bienvenida. vengo de... ¿Qué? Hay un poquito de delay en lo que hablamos, entonces yo creo que tenemos que tener un poquito de espacio, porque a veces creo que me monto sobre lo que están diciendo, ¿verdad? No, creo que no. De momento, ¿No? con la calma, vamos a ir hablando les tres. Perfecto. Antes que nada, quiero agradecer al Primavera Pro y sobre todo a Personaje, quien es un personaje al cual admiro, respeto y valoro, y que nos haya hecho este llamado, y para mí es un honor, un privilegio y un placer compartir este momento con lo más bello y con Nadia Granados. Creo que eso, estoy hasta nerviosa y todo, con eso les cuento todo. Pero sí realzar que en este momento estamos como tres personas a las cuales admiro por su trabajo, por su transgresión en la escena y porque no se callan lo que piensan. Entonces, después de estas introducciones, luego vamos a ver un video de lo más bello. Me parece que nos llaman acá porque dicen, si las fieras, ¿cómo es? Y si la música no calma. Y si la música no calma a las fieras, no nos van a calmar, nada nos va a calmar. Con esta introducción que nos ha hecho Nadia de un fragmento de su colombianización, lo cual me encantaría que tú nos narraras un poco respecto a esta investigación que has venido llevando a cabo a lo largo de estos años. Bueno, Colombianización es un proyecto de video, performance, instalación, performance en calle, performance en escenario, cabaret. Y pues reúne
una cantidad de relatos relacionados con ficciones publicitarias alrededor de la figura de Colombia hacia el extranjero. La colombianización es una especie de enfermedad que tiene ese país y se tiende a decir que otros países se colombianizan. Y de alguna manera ese país se colombianizó, yo lo planteo así, se colombianizó por un proceso de violencia genocida instaurado por unas élites que están aún gobernándonos. Y pues fue todo un proceso de exterminio de una población disidente, población campesina y población pues que fue exterminada y echada a fosas comunes. Y pues la colombianización es eso, es como ese proyecto habla como de distintas maneras a partir de esos archivos relacionados con esa figura publicitaria de Colombia es Pasión, Empresa Colombia, Colombia Amarillo, Azul y Rojo, y luego va pasando por distintas modalidades de corporalidades y personajes, y trabajo mucho también con masculinidades, entonces masculinidades vinculadas a esa violencia. Entonces no solo este que es el sicario, sino también el empresario, el emprendedor, el presidente, los políticos, y pues todos estos monólogos se mueven en distintos espacios y también hay una serie de temas musicales. Este es uno de ellos, pero pues hay otros 4 y cada uno toca distintos temas, ¿no? Plata o Plomo habla sobre el narco y sobre esa figura pues del patrón del mal y toda esta ficción alrededor de la narcocultura o de Traquetolandia. Y luego está Brandaland, que trabaja sobre el tema de las chicas águila, el amarillo, azul y rojo, y pues es un dembow también, y pues tiene sus videos musicales también y como sus formas, sus imágenes. Y luego está Capitalismo Gore, que habla también ya como del cuerpo descuartizado, el cuerpo excedido de sangre, y que es un trap, y trabajo pues alrededor de, pues la canción tiene que ver con eso, con descuartizar, desaparecer, eliminar de una manera muy directa. Capitalismo Gore es un libro de Sayac Valencia, no sé si lo conocen, pero se lo recomiendo, en el que vincula la figura del sicario y del muchacho que termina vinculándose a las pirámides de violencia, pues porque no se le da muchas opciones y porque al mismo tiempo se le invita de alguna manera a participar de ese modo de la opción de introducirse dentro del capitalismo, ¿no? Como consumidor, y la única opción de tener dinero y de poder conseguir esto es pues de alguna manera volviéndose sicario. Y después está la gente de bien, que remite como al paro nacional, al momento en el que estuvieron la gente de bien en Colombia y en muchas partes. Es esta gente que piensa que es la dueña del mundo, pues como blanquean todo y quieren eliminar todo lo que no se parece a ellos. Y durante el paro nacional pues hubo un caso que fue que estas personas con camionetas blancas salieron a pintar de gris todos los grafitis que habían hecho las personas que nos movilizábamos, ¿no? Entonces este video tiene que ver con eso, y todos son videos musicales, y pues ese es el proyecto, videos musicales que se vinculan a archivos y a otros contenidos en una página web llamada colombianización.com. Justo con esto que hablabas de este estallido social, que no es el primer estallido como habíamos hablado antes, sino uno de los tantos estallidos sociales. Este último estallido social en Colombia trajo, así fue como yo conocí, por ejemplo, a Lo Más Bello, a través de las redes y a través de un movimiento que se llamó Tolopozungo, ¿no? Un movimiento trans contra la violencia policial, contra la violencia que ejercía la policía al movimiento trans. Entonces así, aquí me gustaría que Lo Más Bello nos contara un poco de cómo fue ese nacer y ese salir a la calle de Tolopozungo. Oli, bueno, Tolopozungo nació como una necesidad de hablarle al sistema, al establecimiento, y también como hablar a la gente que estaba participando en las marchas, ¿no? Nosotras tuvimos como algo muy denso en pandemia, que fue el pico y género por parte de la alcaldía distrital de Bogotá, y era como básicamente podían salir un día hombres, otro día mujeres, dejando como en el limbo muchas identidades no binarias, también como poniendo pues a la gente el derecho de decirte pues eres hombre o eres mujer, sales hoy, sales mañana, como que la gente te podía identificar en la calle, decirte como oye, no eres una mujer, no puedes salir hoy.
También hubieron como el caso de una compañera, Alejandra Monocuco, que en medio pues de la pandemia y de como la violencia estructural de una persona que era una mujer trans y vivía con VIH, que les paramédicos no quisieron atenderla por su condición de persona que vivía con VIH. También hubo como un asalto policial con balas de gomas a unas chicas en el Santa Fe, que es como el sitio donde se ejerce el trabajo sexual por chicas trans. Es como uno de los sitios principales acá en Bogotá. Entonces, como que habían pasado una serie de cosas donde se empezó a gestar, ¿no? Como una necesidad de nosotras manifestarnos en las calles, ¿no? Como de tomar el arte para decirle a la gente, oiga, la estamos pasando mal con la pandemia, pero hay gente que la está pasando peor, ¿no? Y en esta gente que la está pasando peor está la gente trans, racializada y marginalizada. Entonces, empezamos como a hilar el activismo de muchas personas y fue ahí donde salió esta idea de Tolopozungo, que es como un against del ACAB, de todos los, de All Cops Are Bastards, que también sentíamos que era un poquito, o no es un poquito, es muy violento, ¿no? Con esta cosa de les hijes naturales y les bastardes. Entonces dijimos como no, pues no todos los cops son bastards, más bien todos los policías, todos los tombos son una gonorrea. Y de ahí salió Tolopozungo, que fue como un espacio de creación artística donde salíamos en todas las marchas, teníamos algo que era como vamos a resistir como somos nosotras, ¿no? Entonces salíamos en tangas, en mallas, con pelucas y teníamos como insignia el color verde pero fluorescente, ¿no? Entonces era como un escuadrón, pero era un escuadrón de cuidado comunitario, un escuadrón que proponía que la gente se puede cuidar a sí misma en redes comunitarias de apoyo y cuidado. Teníamos también algo muy chévere que se volvió como que estuvo como en todas partes. Incluso vimos por ahí videitos que esto viajó a España, viajó a New York y eran unas arengas, ¿no? Nosotras decíamos también en un momento como, bueno, la gente sale en Colombia a protestar contra el establecimiento, pero esa misma gente te está diciendo el que no salta es policía o es maricón. Y nosotras decíamos como, wow, pues qué violento con nosotras, ¿no? Yo soy mariconcísima y estoy aquí al lado tuyo y estoy reparada y lo estoy dando todo y tú me dices que el que no salte es tombo o es maricón. Entonces, nosotras teníamos como contraarengas a esto y bueno, una de esas era como el policía no es un maricón, el policía es macho y es violador. Teníamos también como no es una manzana, como nos lo querían pintar acá, ¿no? Como que estos son casos aislados de violencia policial, esto no sucede todo el tiempo. Y nosotras decíamos, no es una manzana, es todo el árbol. Entonces, Tolopozongo se convirtió como en un movimiento pro cuidado de abolición policial que pues funcionó por un tiempo. Luego también como en todas las organizaciones donde hay cosas que cuestionar y como, sí, siento que como todo buen proyecto hay cosas que siempre mejorar y hubieron ahí como ciertas cosas que en lo personal me hicieron como luego alejarme del proyecto por temas como de racismo y, y transfobia, pero bueno, son como cosas que creo que vale la pena mencionar porque por mucho que una se piense como que está súper deconstruida y en procesos que no sé, están más allá del bien y del mal, pues de todos modos seguimos como cargando con ese chip todavía que pues está acá, ¿no? Y que
definitivamente procesos como Tolopozungo deben contribuir a desmantelar el sistema, como que no podemos hablar de violencia policial si caemos en prácticas racistas, no podemos hablar de abolición policial si caemos en prácticas transfóbicas. Entonces como que siento que esa es la gran enseñanza pues de todo el proceso que vivimos a través de Tolopozungo, ¿no? Como parándonos duros en trajecitos diminutos, era una de nuestras frases también que me parecía una chimba. Yo creo que Tolopozungo, aparte, era otro tipo también de manifestación, ¿no? Con el cuerpo, lo visual, lo que tú mencionabas, y esas arengas que llegaron hasta acá a España, que salíamos también a las calles, acá también llegaron, ¿no? Y me acuerdo todos gritando, Tolopozungo, Tolopozungo, todos los polis son una gonorrea, ¿no? Y que se volvió también, me gustó cómo apropiarnos de ese ACAP, desde lo que estábamos vivenciando en ese momento del paro nacional, ¿no? Y de lo que significan estas cosas en nuestros contextos también, ¿no? A veces siento que hay como una tendencia a americanizar mucho de muchas de las cosas que creamos acá, ¿no? Entonces también siento que Tolopozungo pues tuvo ahí como ese llamado de devolver estas luchas como a lo popular, ¿no? De hecho, como que la canción insignia la hicimos en guaracha, eso fue como maravilloso, todo el mundo ahí como ve a la gente, no sé, que salía a marchar en el norte, gente de estratos 4 o 5 que también salían, ¿no? Y como mover el culo al ritmo de la guaracha, también como darse cuenta que el paro no es solamente de papás y mamás que están peleándose por un futuro mejor para sus hijos, sino también de gente trans, de gente del barrio, de gente que resiste todo el tiempo, ¿no? Que también se está creando como otras formas de parcharse, ¿no? A través de la rumba. Entonces fue como algo muy, muy chévere de ver y de ser parte de ello. En este ser travesti en Colombia, en Latinoamérica, y también ser, yo creo que uno de los primeros drag kings, por así, ¿no? No soy. No de los primeros, pero como que me gustaría que habláramos un poco como de este ser travesti, de este ser trans, de este ser drag king en Colombia, sobre todo en el drag king de Nadia, sobre todo con esos personajes masculinos, tóxicos o arquetipos colombianos que vemos. Pues en mi caso a mí me interesa como de alguna manera faltarle respeto a estos señores. O sea, creo que he llevado muchos años como naturalizando o normalizando que la identidad masculina no es una construcción, o sea, como si fuera algo neutro, como si no fuera una identidad también construida. Entonces creo que al exagerar y parodiar a estos señores, pues de alguna manera se llama la atención y me gusta la idea de faltarle al respeto a esa gente, o sea, o burlarse de ellos, porque pues hay gente que da miedo, o sea, que han ganado el respeto por medio del terror, ¿no? Entonces, como develar lo que hay detrás, un poco tratar de develar lo que sucede ahí, ¿no? Que es una construcción que a la larga también es un aprendizaje que estos señores tienen, ¿no? Para también ponerse en ese lugar de poder. Y por eso me interesó como incursionar. Yo antes había hecho un tipo de travestismo, ¿no? Con la fulminante, pero en esta ocasión pues decidí como meterme pues en esa investigación sobre la manera en que se performan esas masculinidades y lo que implican detrás, ¿no? Lo que tienen detrás. Y a la larga creo que sí es muy impresionante pensar que haya tantos hombrecitos construyéndose sobre cadáveres, ¿no? Y que sean capaces de hacer lo que hacen por también un aprendizaje de construcción de identidad totalmente sanguinaria, ¿no? Y no solamente esos hombrecitos que toman una motosierra y descuartizan a una persona, sino también el señor que firma los cheques para pagar a esos sicarios, ¿no? Y que es el que a la larga nadie acusa y nadie señala nunca, ¿no? Que son esos señores que están allá en el poder con corbata o aquellos que hablan de
un país que no existe, ¿no? Y que quieren venderlo al turismo y a la inversión extranjera. Entonces creo que todos esos discursos era lo que me interesaba poner aquí, ¿no? Igual también la idea de identidad nacional, como esa identidad de Colombia publicitaria, envasada de amarillo, azul y rojo, con personas complacientes y felices, sonrientes eternamente. Era también lo que me interesa. Pues ojalá lo puedan ver, es muy largo de explicar y no tenemos mucho tiempo, así que ya. Pues antes de continuar con este relato, a mí me gustaría que viéramos, para dar paso también a Lo Más Bello, con su último trabajo, que hay que decir que acaba de lanzar su último disco, autogestionado como las tres, como que todo es siempre autogestionado, siempre lo hacemos nosotras, porque todavía la industria musical no ha llegado a nosotras, sino nosotras llegamos sin ella. Entonces, sí es como de rescatar que tanto la música que hace Nadia, como lo que hace Lo Más Bello, como lo que hace Miss Ex, es nuestra necesidad, nuestra reacción y nuestro grito, porque no nos van a callar. Autogestionado, con poco presupuesto o con lo que tengamos, vamos a gritar y vamos a aullar. Así que yo quiero dar paso al último video que acaba de lanzar Lo Más Bello, que es Vivas, para que veamos ahora todos, todas, todis juntis y lo comentemos. Hey, 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 you, motherfucker, king on the beat. La novedad es que siga viva. 35 años de expectativa. He llorado al ver partir a mis amigas. La probabilidad en mi contra toda la vida. Toda la vida. Una cuchilla debajo de mi lengua, muletilla para espantar la muerte que me acecha. Sigo viva, Mara, tú aún respiras. Tu normalidad nos cuesta la vida. Tu normalidad me cuesta la vida. Tu normalidad nos cuesta la vida. Y la novedad es que sigo viva, seguimos vivas. Podrán cortar todos los pétalos, pero severas flores brotan hasta en el cemento. Seguimos resistiendo. Ajá, ajá. Mi ropa, mi piel, mi maquillaje, mi cuerpo y resiliencia me han convertido en target, en un sistema cuyo lema, enseñarles a odiarme. A mí también quiso enseñarme a odiarme, pero fui mala alumna y no aprendí absolutamente nada en esa clase. Soy el monstruo con peluca que te perturba y al mismo tiempo te la pone dura. Dispárame, descarga en mí toda tu culpa. Eres tan frágil que hago tambalear tu estúpida cordura. Tombos, dejen en paz a las maricas. No busquen mamadas camufladas en pesquisas. No busquen mamadas camufladas en pesquisas. Sigo viva como Angel modelando en pose. Tu cielo me cerró las puertas y ahora estoy en Vogue. Guárdate tus pesares, no busco tu aceptación. El miedo que nos sembraste se marchitó. So what? Seguimos vivas. Seguimos vivas. Seguimos vivas. A pesar de la herida abierta, seguimos vivas. Ya la última, sí, soy la siguiente. Porque mi tumba no cambie mi nombre por uno más conveniente. Por eso antes de salir te digo te amo, mami, te beso la frente. Ora por mí, reza por mí, quizás tu Dios pueda protegerme. Tu normalidad nos cuesta la vida. Tu normalidad me cuesta la vida. Tu normalidad nos cuesta la vida. Y la novedad es que sigo viva. Seguimos vivas. Tremendo. Tremendísimo, tremendísimo. Y como hablábamos de toda esta autogestión, yo quiero que nos cuentes también como de este video de Vivas, que sé que es todo autogestionado, que nos cuentes dónde se realizó y todo lo que llevó a cabo este video y la canción. Bueno,
Sí, como que Vivas es una canción que nace del dolor, pero también como de la resistencia. Eh, este año, por ejemplo, en Colombia, ya hemos asesinado más de 15 personas con experiencia de vida trans. El año pasado se registraron más de 35 casos. Y a veces como conocer estas cifras y estar como en el barrio, con las chicas, pues también como que la hace sentir a una que la siguiente puede ser una en cualquier momento, ¿no? Entonces, como que en algún momento reflexionaba y era como que, bueno, a la gente le sorprende cuando alguien se muere, ¿no? Como sí. La sorpresa para nosotras es estar vivas, ¿no? Porque a una persona con experiencia de vida trans la matan y entonces es como, bueno, eso es lo que se espera, ¿no? Como que están en el barrio, les encanta la rumba, se drogan, no sé, viven súper por fuera del sistema, entonces la novedad para nosotras pues es estar vivas, ¿no? Es crear redes comunitarias de cuidado, es juntarnos, pues esa es nuestra forma de resistir, ¿no? Ahí también como que en el proceso del video queríamos presentar un precedente en la creación de memoria colectiva. Históricamente, pues las personas trans hemos sido privadas como del derecho a crear memoria, ¿no? Del derecho a sentirnos parte de las construcciones de comunidades, de naciones. Entonces, Vivas es como un pequeño universo, ¿no? Que funciona y que se cuenta por sí solo. Lo rodamos en el barrio Santa Fe, en las calles, algunas cosas en el Castillo de las Artes, ¿no? Que pues fue como un lugar de puteo, ahora es un castillo de artes que funciona a través de IDARTES. Pero yo no quería como que esto se quedara solamente en lo que se muestra. Vivas un video autogestionado y como tú lo decías, y yo quería que en realidad el poder trans se viera tanto en la pantalla como detrás. Entonces, por ejemplo, tuvimos personas trans haciendo arte, personas trans en producción, personas trans en maquillaje, también pues como lo que se ve, ¿no? También como mostrar diferentes experiencias de vida. Por ahí también hay como un guiño al sistema y a la religiosidad, ¿no? Como representado en el Estado, Iglesia, como a través de ciertos elementos que salen por ahí, como cruces, como también una oda a la muerte, ¿no? Y a la transformación. Y nada, eso es Vivas. Tremendo, tremendo, porque sí, a partir de esto, tú nos comentabas antes que también se han creado como unos grupos de todo el colectivo trans también para generar video, para generar también todo el material entre el mismo colectivo. Y es también, yo quiero decir, como el mismo colectivo nos abraza para transitar, como la invitación de ser travesti nos ayuda a poder renombrarnos, a poder transitar, a poder crear, y nuestra identidad puede ir variando. Creo que antes lo habíamos hablado también un poco, ¿no? De ese ser travesti, ¿no? ¿Qué significa ese ser travesti y cómo nos acoge toda la comunidad a nosotros, ¿no? Bueno, yo por si quería comentar algo más de esto, en cuanto a lo que es, porque para mí, por ejemplo, fue también como muy importante llegar a la comunidad y poder desarrollarme y poder ser, ¿no? Por ejemplo, lo más bello que viene de Buenaventura, ¿no? Cómo es todo ese camino hasta llegar ahorita a ser lo más bello como de ese desarrollo personal que cada quien tiene, ¿no? Hacia ahí quería como apuntar Sí, un claro. poco para ambas. No, fíjate que es muy lindo. De hecho, por ejemplo, en Vivas hay dos personajes súper, súper principales y son la madre Cindy y la madre Constanza, ¿no? Como cuando una tiene la oportunidad de tal vez verse reflejada en otros, ¿no? Que tal vez no son como la parcera de la misma edad de una, ¿no? Sino que es una madre que ha pues recorrido un camino, que se sabe los secretos del barrio, que sabe por dónde ir, por dónde no ir, y que en nosotras como personas trans, ¿no? Que en la mayoría de los casos escogemos a nuestras familias, pues también podemos como ver esas figuras maternas en ellas, ¿no?
nosotras hablábamos algo y, por ejemplo, durante la realización del video, ellas nos contaban un montón de historias, ¿no? Que hacen parte, pues, de la memoria colectiva de Colombia, cuando ser travesti era un delito, antes de la Constitución del 91, cómo era para ellas también travestirse, cómo era para ellas ser mujeres trans, ¿no? Que las dos madres nos decían como, no, es que en esa época nosotras no éramos mujeres trans, éramos travestis, ¿no? Entonces, como esa historia que a uno la sitúa en un momento, en un lugar, pues es súper importante, ¿no? Y son cosas que no encontramos en libros, no encontramos en registros, y qué chimba que ahora, pues, hayan artistas y hayan personas que nos dediquemos como a salvaguardar como esa memoria, ¿no? A ver todo el valor que hay como en esas historias que se recogen, ¿no? A través de las madres, a través de lo que se cuenta en el barrio, a través de la narrativa, ¿no? Que va de una a otra, ¿sabes? Hasta, no sé, en los procesos de hormonización, en nuestros procesos de acceso a la salud, que a veces son súper difíciles, ¿no? Y la gente dice, pero venga, ¿cómo es que las travestis se están hormonizando solas? Pero tal vez la pregunta es como, ¿qué nos dice eso de nuestro sistema de salud? ¿Será que sí está dando las garantías necesarias para que una mujer trans o un hombre trans vaya a un endocrino y tenga como un tratamiento médico? O tal vez nosotras, ¿no? Muchas sin este privilegio de acceso a la salud, privilegio digo entre comillas porque es un derecho, también nos comunicamos estas cosas entre nosotras en el barrio, ¿no? Y ahora me gustaría mirar también como las tres venimos de un país donde ha estado la narcopolítica, de un narcoestado, y donde también hemos consumido como, bueno, pues hemos vivenciado todo esto. Nadia también lo menciona en algunas de sus canciones. Nadia, cómo entra la música también allí, que viene también del performance, de las artes visuales, y también cómo ahorita se irrumpe, por ejemplo, también lo más bello en el trap como un espacio tan machista donde entras y también haces una nueva memoria. Entonces, me gustaría que habláramos un poco de esa incursión a la música. Bueno, yo soy principalmente artista de performance, o sea, es como mi práctica, y utilizo la música dentro de las piezas de cabaret que realizo de alguna manera, de una manera irónica, como tomando como la forma y cambiándole un poco el contenido y llevándolas a lugares que puedo performar en escenario o en video, ¿no? O sea, principalmente me interesa también mover ciertos temas en internet, o sea, en la web. O sea, vengo trabajando muchos años con un personaje que ya abandoné un poco, que se llamaba La Fulminante, con videos para internet. Y este nuevo proyecto que también pues inicié con la colaboración de un DJ llamado B-Clip, que es un productor musical de Medellín y barranquillero que vive en Medellín. Y pues de ahí salieron los nuevos temas musicales, y estos temas pues, como te decía, tienen la intención de llamar la atención sobre estos temas medulares que yo asocio al proceso de colombianización que se vivió en Colombia. Entonces, por eso la música, porque es atractiva, nos gusta bailar, nos gusta el ritmo, tal, pero también con la intención de generar un discurso y preguntas y reflexiones que se puedan linkear a los temas pues, que van debajo de lo que se dice, ¿no? Debajo de lo que se enuncia en el tema, y la visualidad también, ¿no? O sea, cada visualidad de los videos musicales pues, también evoca algunos asuntos relacionados con esa cultura traqueta en Colombia, ¿no? Que me interesaba eso. Sí, justamente esa cultura, la narcocultura, que al final nos da la verdad a nuestro país como cada vez 20 años después, ¿no? Después de Pablo Escobar, o sea, como cuando todo vivimos de Pablo Escobar, que casi entra al Congreso, o sea, que es representante de la Cámara, y ese fue el momento en el que como que nacemos. De repente llega la narcocultura y nos muestra los videos con hombres ostentosos, ¿no? Que es como lo que tú representas. Y luego me gusta cuando tú entras a incursionar en el trap y a romperlo con otras temáticas distintas. Nos quedan 4 minutos 30. En estos últimos minutos, para mí es importante sí hacer un poco de relevancia en cuanto a lo que pasa ahora en Colombia, que estamos en elecciones presidenciales y es la otra semana.
decirles que el 11 de junio va a haber un pañoletazo en la Barceloneta y también va a estar en otros lugares del mundo y en Colombia, donde vamos a salir porque creemos, por ejemplo, en otras posiciones para nuestra presidencia, como lo es Francia Márquez y Petro. Perdón por hacer propaganda, pero ningún perdón. Ningún perdón. Es que estamos en un momento muy grave en el país, ¿no? Entonces, Ni perdón ni olvido, mi amor. Ni perdón ni olvido. Porque por nuestra lucha. ¿Quieres que diga? Sí, necesitamos que nos acompañen un poco con esto. Vamos a hacerlos las tres juntas. Hay una canción que yo escribí también. Yo tengo una banda que se llama Somos Sudacas, pero no hablamos de eso hoy acá. Pero hay una canción que se llama Por Nuestros Muertos. Entonces voy a decir una frasecita. Al final vamos a decir algunos nombres de algunas personas que han muerto por luchar y por pensar en ese país. Y vamos a decir presente. Entonces dice así: por nuestros héroes de palabra silenciada, por nuestra lucha construida día a día, por la esperanza que no ha sido aniquilada, por el amor que ilumina nuestra vida. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio. Por nuestros muertos, toda una vida de combate. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio. Por nuestros muertos, toda una vida de combate. De combate. ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo! El pueblo no se rinde, carajo. ¡Vamos, pueblo, carajo! El pueblo no se rinde, carajo. ¡Vamos, pueblo, carajo! El pueblo no se rinde, carajo. No se rinde, carajo. ¡Vamos, pueblo, carajo! Rinde, carajo. ¡Vamos, pueblo, carajo! Pueblo, carajo. Y ahora sí los nombres. Vamos, Nidia Erika Bautista. Presente, presente, presente. Alirio Martínez. Presente, presente, presente. Carlos Pedraza. Presente, presente, presente. Ana Fabricia Córdoba. Presente, presente, presente. Luis Eduardo Guerra. Presente, presente, presente. Luis Eduardo Garzón. Presente, presente, presente. Y antes que lo sepan, van 1.308 líderes y lideresas asesinadas en Colombia. Van en este gobierno que está pasando 261 masacres. Y no solo eso, España sí tiene que ver en esto. Las armas que compra el gobierno colombiano vienen de España. El asesor del segundo innombrable, porque no lo voy a nombrar, el asesor es un español y es de una empresa que se llama Kairos, si no me equivoco, que es española también. El BBVA y el Banco Santander tuvo que ver con todo lo que pasó en Hidroituango. Entonces, aquí en España sí pasan cosas y que afectan a nuestro pueblo colombiano y al pueblo latinoamericano. Y no nos vamos a callar, no nos vamos a callar en los escenarios, bailando, perreando, en las calles. Vamos a salir a manifestarnos porque creemos que el país, que Colombia, se merece otra gobernancia. Muchas gracias. Y ya. Bueno. Gracias. Y person. Vaya. Que se haga aquí en la mitad. Ay. Ay, qué Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Lo más bello, muchísimas gracias.
y sigan estando. Vamos a pasar, estén con nosotros, aunque tengamos que pasar en el medio. Vamos a pasar. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cómo se hace? Lo más bello. Siempre poniendo el cuerpo. Gracias, nene. Porque pondremos el cuerpo todas las veces que sea necesaria. Lo más bello, chao. ¿Ves? Nos vemos. Chay, gracias, qué chimba. El micrófono. Como saben, a continuación lo que viene es una pequeña pausa, pero a las 3 de la tarde sigue Insumises y estará aquí Camila Sosa Villada, también estará Antay Vargas y estaré yo. Hablaremos sobre infancias travestis y sobre crianza. Por favor, vengan.